Chevrolet se ve original y anda bien. Mirvic Repuestos. Mirvic Repuestos, una vida dedicada a ser tan original como vos. Su Chevrolet se ve original y anda bien. Cerro Largo y G. Mirvic Repuestos. 2901-1675. Señoras y señores, se termina el partido. Ganó Uruguay 1-0 contra República Dominicana. El gol de Nacho La Quintana. Uruguay cierra su primer compromiso de la fecha FIFA en octubre, ganándole a los dominicanos por 1-0. Sí, bueno, la realidad es que se esperaba un resultado más abultado, no voy a decir que no. Desde el punto de vista colectivo no se vieron grandes cosas. Por el sector izquierdo, el primer tiempo, esa combinación o esa fluidez entre Facundo Torres y Sanabria, el gol de La Quintana y esa jugada, ese pase de Viña y poca cosa más. Después mucha imprecisión. De repente, desde el punto individual, yo lo vi metido en el partido de Luciano Rodríguez. Me había gustado el ingreso de Álvarez Martínez. Creo que en el fondo no estuvo seguro Uruguay. Cada vez que empujó Dominicana, nos generó peligro. Bien Fiermarín, como para poder destacar también la actuación del arquero, que por lo menos se vio seguro. Pero poca cosa más. Una lástima la lesión de Álvarez Martínez en un partido de estas características. Incluso en el final del partido, ¿no? Ya quedaban pocos segundos. En el último remate del partido, la lesión de Álvarez Martínez, pero poco más para rescatar de un amistoso que fue chato. El rival no merita demasiado análisis y la verdad es que uno de todas maneras esperaba un poquito más de Uruguay, ¿no? Sí, a ver, 1-0 contra República Dominicana. El rival, más de los rivales que hemos enfrentado cuando Bielsa ha sido técnico de nuestra selección de carácter amistoso internacional. Cuba, Nicaragua, bueno, ahora Dominicana, por poner algunos ejemplos. El País Vasco. País Vasco. Eso no es culpa de Bielsa, es responsabilidad de la AUF. Del partido, nada. Absolutamente nada. Rendimiento colectivo, tampoco nada, porque es la primera vez que estos futbolistas juegan de manera conjunta. Si hay que sacar rendimientos individuales, me quedo con el R etiquetas, que para mí es Sanabria por lo hecho en el primer tiempo. Curiosamente, Bielsa lo saca para el segundo tiempo, el mejor jugador de Uruguay. Después me quedo con La Quintana por el gol, por la definición, y porque en el segundo tiempo tuvo algunos destellos de aquel La Quintana que uno conoció en Defensor y que tuvo su pasaje en Peñarol. Y no mucho más, muchachos. Bien Fiermarín el arco. De todas maneras, prácticamente no lo remataron, salvo una jugada en el segundo tiempo de mucho peligro del equipo rival de Uruguay, que se desengancha por el sector derecho del ataque justamente de Dominicana, un centro que pasa prácticamente por el frente del arco y la llega a tocar un jugador de Dominicana y la pelota la saca Fiermarín del corner. Y después me quedo con la intención de Luciano, sobre todo en el primer tiempo, cuando las dos jugadas de cierta cercanía al gol las tuvo él. Una de tiro libre, que pasó cerca del palo izquierdo, y otra anterior, en una jugada generada por el sector izquierdo del ataque de Uruguay en ese primer tiempo, cuando Sanabria desborda, levanta el centro y le pega a Luciano de buena manera, la pelota pasa muy cerca del palo derecho. Eso es lo que yo me quedo de Uruguay. Reitero, el R etiquetas. Si tenemos que etiquetar al mejor jugador del partido, Sanabria. Después La Quintana, Fiermarín viene en el arco, exigido poco, pero las veces que entró en juego lo hizo correctamente en todas las veces, y esto de Luciano Rodríguez, que estaba destacando en el final del comentario. Después, absolutamente nada más del partido, primero de la fecha FIFA de nuestra selección nacional. El comentario de Claudio Elizalde de la mañana de Tirando Paredes. Sí, a ver, insisto, para mí, desde el punto de vista colectivo, no esperaba demasiado. Esperaba algunos rendimientos, o por lo menos ver a algunos jugadores. A mí me sorprendió lo que pasó en el primer tiempo, con muy poca influencia de La Quintana. Lo destaco en el segundo tiempo, como decía el Pillo, creo que logró, más allá del gol, encontrar algunos espacios. Lo de Sanabria con Facundo Torres en el primer tiempo me parece que fue interesante. Y después poca cosa más. Pero me quedo con algún sabor negativo o amargo de algunos futbolistas que uno de repente esperaba otra cosa. El caso de Fonseca, que aparte es uno de los jugadores que Bielsa ha recurrido en eliminatoria. Sí. Sin embargo, le dan minutos en este amistoso y fue uno de los jugadores
más erráticos que tuvo Uruguay. Mourinho realmente esperaba otro nivel de Mourinho. Por donde está jugando, porque viene de jugar Champions, porque está jugando todos los partidos. Realmente esperaba un nivel mucho más alto. Me desilusionó un poco, tengo que reconocer. Pero después poca cosa más, como decía el Pillo, destacar lo de Firmarín. Comparto que la etiqueta por lo hecho en el primer tiempo fue lo de Sanabria. Quizás una estrellita para la Quintana por el gol y por alguna cosa más. Pero después no hay mucho para destacar. Comparto que Luciano Rodríguez, para mí todo el partido estuvo metido en el partido, más allá que después en el segundo tiempo había tanto delantero que se perdía un poco en la cancha, en su lugar, en dónde ir, y no atacó tantos espacios, le dejó como ese lugar más a Álvarez Martínez, que para mí ingresó bien, después se termina yendo por lesión, pero poca cosa más. El resultado me parece que es secundario, pero si uno imagina que en este tipo de partidos, por la diferencia de jerarquía, se van a dar resultados más abultados, no pasó en el día de hoy. Bien, está Gonzalo Russo para comentar. Vamos, Gonza. Y todavía no voy a responder en el chat, pero simplemente voy a decir, mucha imprecisión, muchas distracciones defensivas, podríamos decir aunque inclusive normal, sin sorpresa. Ahora, comparemos, ¿no? 564 pases hicimos, casi un 90% de precisión. Ahora, rematamos una vez al arco, que fue el gol de la Quintana. El rival nos remató 4 al arco y Firmarín fue prácticamente figura en este equipo. Eso ya me preocupa en lo que tiene que ver con las transiciones negativas, las transiciones defensivas, que es lo que creo que más errores de movimiento vi. Ahora, destaco Firmarín, Sanabria, estoy de acuerdo con el contador, Viñas, y no era su posición ideal, la Quintana el gol, Luciano muy solo, porque creo que jugó muy solo, por eso les decía, y justificó los cambios, yo justifiqué al menos los cambios de Marcelo en el segundo tiempo, de esos volantes que tienen que estar acompañándolo. No lo vi tampoco en el segundo tiempo. La salida de Facu Torres, de repente, creo que nos bajó también esa posibilidad de llegar, sea por un lado, en este caso era por izquierda. No tuvimos llegada por los laterales, no ampliamos el campo, el rival nos cerró y no tuvimos idea. En resumen, muchachos, una sopa sin sal y tibia. ¿Te vas preocupado, Pillo, por el partido? ¿O más de lo que se esperaba? Yo creo que es, a ver, más de lo mismo. Es más de lo mismo que veo de Uruguay con otros intérpretes. Una selección light, tibia. Contagio. Que no contagia. Lo que decía ahora Gonza, en otras palabras, una sopa sin sal. Y eso es lo que me está pasando con las últimas presentaciones con otros actores o estos de justamente las presentaciones que hace el técnico de nuestra selección nacional con relación al Uruguay. Tú sabes que capaz que en lo previo nosotros dijimos clarito, colectivamente no vamos a ver un gran Uruguay, no esperamos que sea el mejor Uruguay que hemos visto con el ciclo Bielsa. Sí, está bueno, cuando termine el partido destacar algunos nombres. No se destacan tantos nombres, fíjate que son más los que no se destacan de los que sí se destacan. Pero lo que llama la atención es lo que dice Gonzalo, fíjate las estadísticas que tiene Gonzalo ahí. Un tiro al arco de Uruguay y el equipo dominicano 4, creo que por lo que dijo Gonzalo. Sí, con Firmarín, que comparto que fue muy seguro, se mostró muy seguro. Yo creo que fue una clara de gol, que era esa que tapa y que después se va el córner, que fue un tiro rastrero. Pero después, Dominicana le generó más a Uruguay que el propio Uruguay. Exactamente. A ver, lo que quiero decir que es lo más grave y lo que más me preocupa, pensando justamente en la Copa del Mundo, cosa que venimos diciendo sistemáticamente y tirando paredes. Veo este equipo y lo veo live. Este equipo con otros actores. Veo al equipo titular de Uruguay en el plantel que en principio va a ir al Mundial y lo veo de la misma manera. Un equipo light, un equipo tibio, un equipo que no llega y no concreta. Y un equipo que tiene situaciones y errores ofensivos. Esto que veo hoy con estos jugadores que nunca jugaron juntos, lo vi con la selección uruguaya de Bielsa. Más allá de los últimos partidos que ganamos como ganamos. Eso es lo que veo. Y estamos a pocos meses de la Copa del Mundo y no veo una situación desde el punto de vista de energía en la selección positiva. Lo tengo que decir absolutamente. Entonces veo más de lo mismo. Este partido me hizo ver más de lo mismo. A ver, a mí en el primer tiempo me generó más que el segundo tiempo. Creo que el segundo tiempo se desvirtúa totalmente con los cambios. Y yo la verdad es que capaz que el técnico, me imagino, lo debe tener planificado esto, Gonza, tú que lo tienes bastante estudiado a Bielsa, pero digo,
Fíjate que lo mejor de Uruguay fue por el carril izquierdo, lo que hemos dicho toda la mañana. Y para el segundo tiempo pierdes a Torres, que Torres no fue que desbordó tanto, Facundo, pero sí le puso 2-3 pelotas en velocidad y en espacio largo a Juan Sanabria. Y eso Uruguay lo perdió, Gonzalo, para el segundo tiempo. Entonces, lo mejor de Uruguay, Uruguay lo perdió. Probó la Quintana en el segundo tiempo por izquierda por momentos. Quedó claro que la Quintana se siente mucho más cómodo por derecha que por el sector izquierdo. Yo creo que no corre más lo de la Quintana tampoco por él. Por el sector izquierdo. Como conclusión de Sanabria, sin ser definitiva, yo creo que sí, Sanabria, como para reemplazar a Maxi Araujo, te muestra que es un tipo que puede estar preparado como para reemplazarlo el día de mañana, ¿no? Por lo menos para ser una opción en esa banda izquierda donde no hemos tenido grandes rendimientos. A ver, ni muy, ni tan. Quiero decir, yo creo que en ese caso, no estoy en la cabeza del entrenador, en ese caso el entrenador vio algunas observaciones que hicimos nosotros, equipo, y creo que intentó cambiarlo en desmedro de otra cosa. Es como de vestir un santo para vestir otro, ¿no? En cierta medida. Porque lo que quiso corregir por un lado, le terminó siendo negativo por otro. O sea, la salida de 2 o 3 jugadores que nos estaban dando algo, dije de profundidad porque no habíamos tirado el arco, los cambios no nos resolvieron el problema, a mi criterio. Siempre dijimos, un equipo que juega bien es un equipo que defiende bien y ataca bien. No atacamos bien, no defendimos bien, cometimos casi 18 faltas, 17, si no mi estadística capaz que me comía algún foul. De todas maneras, ¿por qué digo ni muy ni tan? Porque yo ya lo dije, acá estamos discutiendo segundos, terceros lugares en cuanto se refiere a los titulares. Pero además de eso, yo lo que veo es que tampoco tenemos tanto como decimos que tenemos. Acá está el quid de la cuestión. Tenemos, pero no tenemos tanto. Tenemos menos de lo que nosotros en general pretendemos o nuestra ilusión nos lleva a querer. Entonces, si bajamos un poco el piso de la realidad, después cada uno asume sus responsabilidades. El entrenador debe asumir su responsabilidad, no tengo la menor duda. Los jugadores también tienen que asumir responsabilidades. Entonces, en líneas generales, yo no ataco solo a ponerle la horca solamente al entrenador, más allá de que sea cabeza responsable de un grupo. Hay ciertas cosas que nosotros también tenemos que bajar un poquito y ver un poco la realidad que tenemos y dónde juegan los jugadores que tenemos. Yo lo que quiero decir a mi amigo Gonzalo Russo, con todo respeto, ahora hablando en serio, Dígalo. Ese argumento de ¿tenemos realmente lo que pensamos que tenemos o tenemos menos de lo que realmente tenemos? Y no es un juego de palabras. Está bien, podemos pensar eso. Ahora, yo a Bielsa lo vi dirigir a Uruguay y a Uruguay ser protagonista, ser totalmente distinto el funcionamiento, con la mano de Bielsa. Ejemplo, hace casi un año y medio o más para atrás, el partido con Argentina en la Bombonera, Argentina campeón del mundo, el partido con Brasil, el propio Estadio Centenario. O sea que Bielsa en algún momento de este proceso echó mano y los jugadores interpretaron y Uruguay funcionó de forma fantástica. Ahora, cada presentación, Gonzalo, querido Russo, de Uruguay, desde ese momento a esta parte, con distintos actores, con los que seguramente sean titulares en la Copa del Mundo, o con estos actores que son la tercer chance de alguno que va a poder ir al Mundial o no, yo veo un rendimiento absolutamente lejos de aquel que tuvimos. Y veo que el equipo no levanta cabeza. Y veo un equipo que no tiene la conexión con el técnico, ni los más grandes ni los más chicos, como en algún momento vimos de esta selección nacional dirigida por el propio Bielsa. Y eso no cambia lamentablemente. Y estamos a pocos meses, junio de 2026, la Copa del Mundo. Entonces, con aquellos actores o con estos actores es más de lo mismo lo que está mostrando, para mí, humildemente, la selección uruguaya. Entonces, tenemos por un momento la paleta, cometemos algunos errores defensivos, ve jugadores muy nerviosos, Fonseca que hoy se la dio prácticamente al contrario en casi todo el partido, lo mismo Sarecci por determinados momentos del partido entregando la pelota a los rivales, y no ves funcionamiento, pero tampoco ves ese rendimiento individual del cual te podés prender para decir, pará, tenemos acá una lucecita de esperanza.
No veo esperanza en el rendimiento de Uruguay, ni con el otro equipo, ni con este equipo, para sacar 3-4 jugadores para conformar y reforzar el plantel del Mundial. Realmente no lo veo. Entonces, me podrás decir, y está bien, quizás pensemos que tenemos más de lo que tenemos y no tenemos tanto de lo que realmente tenemos. Ok, pero el técnico es Bielsa y el proceso tiene 2 años de extensión. Y yo veo un rendimiento de más a menos y que hemos bajado de manera vertiginosa y nos estamos encontrando con la Copa del Mundo próximamente. Esa es la incertidumbre y la preocupación del bajo rendimiento de las selecciones de Uruguay a todo nivel, de la mayor, de los que van a ir al Mundial, de esta selección C, por decirlo de una manera, pero esto nos pasó también en el preolímpico dirigido por Bielsa, nos pasó en el Panamericano dirigido por un ayudante de Bielsa, nos pasó en la Copa América, y ya ni que hablar, no es responsabilidad de Bielsa, nos pasa sistemáticamente en todas las juveniles de Uruguay. Entonces, el panorama, pensando en el Mundial, patético, casi negro. Por lo menos yo lo veo así, Juanito. Bien, Gonzalo, algo que quieras contestar, algo que quieras opinar. No sé en el chat qué pasó hoy, pero si querés contestarle a la gente también. Sí, tengo varias cosas. A ver, salvo Copa América, pillo querido, que la puedo discutir, Sí. salvo Copa América, el tema de preolímpico te la llevo y te voy a decir al Panamericano también. Te voy a decir una cosa que yo observé entre esta situación de realidad de la selección, Panamericano y preolímpico. ¿Sabes qué no veo? No veo un líder que levante la voz. En campo, cuando no está eso, yo le llamo equipo mudo, equipo desnudo. Exacto. ¿Me explico? Exacto. Yo le llamo así, equipo mudo, equipo desnudo. Entonces, la voz de afuera, y yo creo que ahí puede estar un poco el error del entrenador, porque si no tenemos un líder, una voz cantante, uno que te cambie la temperatura, porque en esta tibieza yo no vi, a ver, con todo respeto a los jugadores, yo tengo mucho respeto a todos los jugadores. Ahora, poner el Sarachi de capitán me refleja de que no teníamos un líder. ¿Sí? Yo puedo llevar un equipo de tercera, de cuarto nivel, pero tengo que tener en el equipo, en el grupo, tengo que tener alguien que me lleve la voz cantante, sea en el vestuario, sea en la cancha, porque es así que a veces se cambian los partidos. Ahora, si no tengo uno, ¿vos viste alguno hoy reaccionar con rebeldía, más allá que fue un amistoso? No lo viste. En el Panamericano yo no lo vi, y eso no, ojo, eso no me lleva a ser antibielcista, porque seré bielcista hasta el último día por otras circunstancias que la podremos discutir en otro momento. Ahora, no puedo ser más realista que el rey. Yo no soy ciego. Entonces las cosas que veo las tengo que analizar y tengo que decir, muchachos, hay ciertas cosas que el entrenador tendrá que asumir su responsabilidad. Lo digo de nuevo, el entrenador tiene que asumir sus responsabilidades. Los jugadores tendrán que asumir también sus responsabilidades. Entonces, hay partes y partes. Entonces, no cargo todo el entrenador. Sí creo, y lo digo, de que hay ciertas elecciones que no van con la línea que de repente nosotros necesitamos, como equipo me refiero, ¿eh? Pero él sabrá en cierta medida qué es lo que está haciendo y después, como digo siempre, traguemos veneno, que al final todo se equilibra. Esperemos que sea así, no puedo decir otra cosa. Yo entiendo el chat, y termino, yo entiendo el chat y creo que es parte de esto, de mirar, de tener una mirada, de tener miradas distintas, porque a veces uno tiene la mirada del hincha, otros tienen la mirada propio del entrenador, otros tendrán mirada más de periodista, entonces cada uno tendremos visiones distintas. Pero convengamos que algunas cosas sí, yo tengo que dar la razón, no puedo decir que no. Yo hoy quité varios nombres, por ejemplo. Exacto. A ver, cuando vos decís, Gonzalo, y yo comparto, no tenemos un líder en la cancha. Es que no lo tenemos, porque además la forma de trabajar de Bielsa en sus procesos hace que el líder, no solo el futbolístico, el líder espiritual, no aparezca. Ahora, yo me pregunto, ¿Bielsa termina siendo el líder del grupo? No debería. Bueno, está bien.
Pero cabeza de grupo. cuando es lo vos mismo no que tenés, líder. a ver, cuando vos no tenés líderes, ¿no debiera ser el propio entrenador que con su discurso trate de cambiar determinadas cabezas para que entiendan qué es lo que significa ponerse la camiseta de Uruguay? Y eso yo no lo veo. ¿Pero por qué no lo veo? Porque para mí, y yo te lo dije a vos, Gonzalo, hace tiempo atrás, la relación de ida y vuelta de Bielsa y los jugadores está en algún momento no cortada, pero complicada. Yo veo un Bielsa que no le llega a los jugadores, porque seguramente Bielsa no quiere jugar de esta manera No. y no le llega a los jugadores, y veo jugadores que no hacen nada por entender, por lo menos en lo que muestran como actitud futbolística en el campo de juego, lo que el técnico quiere. Y no veo un patrón, no solo un líder, un patrón en esta selección, pero no lo veo en la selección mayor, en los eventualmente titulares para el próximo mundial, ni que hablar en esta. Que Sarachi sea el capitán de una selección, de un plantel celeste, habla por sí solo lo mal que estamos. Sí. Con todo respeto para Sarachi. Es que, Pillo, cuando sale la lista, ¿te acordás que planteamos acá? Bueno, miremos todos estos 17 jugadores que están en la lista. ¿Quién va a ser capitán? Decíamos el otro día. Y la verdad nos miramos entre los 5 también con Gonzalo y no encontramos un referente en esta lista. Y a ver, Josema es uno de los jugadores que claramente para Bielsa, estando en cancha, es el capitán. Josema todos sabemos que no está para jugar en Uruguay, recién está volviendo a entrenar y sabes que es un tipo que le puedes contar en un partido y capaz que en 4 siguientes no le puedes contar a Josema. Valverde tendrá todas las características de ser un gran jugador. No es un caudillo. No es un caudillo. ¿Sabes quién es? Yo creo que es Nández, que no es el tipo más dotado técnicamente, pero cuando está en cancha es el único que te contagia, es el único que te da Exacto. cuenta de estar arriba de los Un compañeros. Nández que está por debajo del rendimiento habitual que uno está acostumbrado a ver en Nández. Exactamente. Entonces, el panorama, yo sé que todavía faltan meses, pero los días siguen pasando. Y el Mundial lo tenemos en junio de 2026. Y por lo menos el contexto que se pinta Claro. desde este momento hacia el Mundial es bastante oscuro, bastante complicado. Veo una selección uruguaya a nivel de mayores y esta un poco más juvenil, totalmente light, totalmente tibia, como dijo Gonzalo. Es una sopa sin sal. Lo que yo veo del rendimiento de la selección, la expresión futbolística, y eso lo veo más allá de que un día no le salga algo a un jugador o no le salga a un grupo de jugadores del punto de vista colectivo. Veo una relación complicada por cosas que han pasado del técnico con los jugadores y del jugador con el técnico. Y eso tarde o temprano se refleja en la cancha. Y se está reflejando justamente de la manera que yo creo está pasando en la selección uruguaya. Es como, y Gonza ya te dejo, a mí la sensación que me da es como una película que ya la viste varias veces. Como que vos te sentás a mirar Uruguay, llega la doble fecha, crecen las expectativas, pero cuando arranca la película, esto ya lo vimos. Estos flojos rendimientos ya lo vimos. Cuando nosotros esperamos que Uruguay saque las cosas adelante, el equipo no responde. Y hoy, por ejemplo, con Dominicana decíamos en lo previo. Y bueno, Uruguay tenemos que cerrar el partido y destacar, capaz que todo el equipo, destacar algunas variantes. Y hoy fíjate que nos vamos con 3 jugadores para destacar o 4, y el resto del plantel no se destacó ninguno. Entonces, pasa eso con Uruguay. Como que vos podés tener un muy buen partido, por ejemplo, Perú, pero el siguiente, cuando quieres que el equipo responda a Chile, el equipo le va mal y fue superado por Chile. Como que me pasa eso con Uruguay, Gonza. Como que un día el equipo rinde, te responde, pero no logra sostenerlo. Es el gran debe del equipo de Bielsa. Logra buenos rendimientos, pero no los sostiene. Yo, la verdad, yo estaba acordándome cuando Pillo me decía lo de Argentina, Brasil, y ver quiénes estaban en ese grupo, y había líderes en ese grupo. Ahora, a veces hay ciertas características de un entrenador que te despierta o te duerme, ¿ok? Yo puedo tener entrenadores que tienen una gran capacidad, porque nadie puede dudar la capacidad técnica, porque la puedo discutir con cualquiera, porque yo hace 9 años que lo estudio, y no es que de un día para el otro alguien me puede decir que Bielsa ganó, no ganó, eso es un tema a discutir, que lo puedo discutir con cualquiera. No es eso. Yo lo que digo es la forma de transmitir. Cuando no se transmite algo, una idea, no se enamora con la idea, es muy difícil que yo recepcione esa idea y la pueda aplicar en el campo. No sé si me explico. Ahora,
Yo creo que a veces el jugador entra con esta cosa sin sabor, que lo que nos caracterizaba a nosotros era eso. Entonces, ¿qué pasa? Yo no lo veo, no creo que lo vean como un líder, punto número uno. Yo creo que lo ven como un entrenador, hasta podemos decir, por su capacidad, un profesor que transmite una idea y quiere llevarla en campo, pero no veo un trabajo de motivación atrás. Creo que es lo que está faltando. Si había algo que Bielsa siempre ha tenido, es eso de, se lo dije a Pillo hace 2 años, enamorarte con la idea, enamorarte con el discurso, y eso se transmitía, y lo llegó a transmitir en varios equipos, y en la selección chilena también. Acá no está ocurriendo eso, Gonzá. y no quiero agregar, y termino, no quiero agregar factores externos. Acá estoy sacando factores externos, Saquemos esos factores externos, porque creo que la selección está por encima de todo. Gonza, Ahora, este enamoramiento no pasó en el arranque, para completar lo que estabas diciendo. Este enamoramiento en Sí. Uruguay pasó en el arranque, después se terminó eso. Sí, exactamente. Pasó y se vieron los resultados. Que después algo se rompió. ¿Se acuerdan que una vez les dije, Pillo se debe acordar, cuando se cae un vaso, se rompe un vaso, yo agarro el vaso, lo pego, pero las marcas quedan. Entonces yo siempre dije, la armonía es fundamental. Ahora, con ese vaso roto, siempre va a ser un vaso roto. Puedo tomar hasta agua de ese vaso por un cierto tiempo, pero el vaso roto siempre es el vaso roto. Entonces, eso es lo que yo veo hoy por hoy. Un vaso que se cayó al piso, se rompió, lo hemos pegado con la gotita, aparentemente a lo lejos parece un vaso, pero si yo me acerco, es un vaso que tiene grietas. Y yo creo además que Bielsa también debe sufrir con esta situación, ¿eh? No creo que la disfrute. Entonces después discutiremos otros 500. Sí, Pillo. Mirá, algunos mensajes que llegan de la gente. Dice mi amigo Osvaldo, Gonza, siempre fuimos igual, fuimos espantosos. Dice algunas cosas que no vienen en el caso. Está hablando justamente del bajo rendimiento de Uruguay. Osvaldo Fernández, que es un amigo que nos escucha en los Estados Unidos y que no comparte para nada este proceso de Bielsa. Dice el amigo que termina en 512, el amigo Javier. Dice, Pillo, así es como venimos jugando en las eliminatorias. Si vamos a ir a jugar así el Mundial, solo con una idea de juego, esto fue estos jugadores versus República Dominicana. Cuando sean los titulares contra selecciones de peso en el Mundial, ¿qué vamos a hacer? Los escuché decir que Bielsa tiene personalidad. Si tuviera personalidad, sabría lidiar con jugadores pesados y referentes como todo entrenador. Yo lo que creo es que el referente en este plantel de Uruguay, en la totalidad del plantel, no lo tenemos. Tenemos un referente futbolístico como puede ser Bentancur en la mitad de la cancha. Tenemos una situación futbolística en Valverde, por momentos, sí. Ahora, ese caudillo en Uruguay no está. Y creo que es por la forma de pensar y entender Bielsa cómo tiene que conformarse los planteles. Y los procesos de Bielsa, progresivamente, los caudillos salen justamente del área de elección. En este momento, el técnico tiene que darse cuenta definitivamente que la idea que pretende aplicar en sus dirigidos no es bien recibida o no bien aplicada en la cancha por parte de los propios jugadores y los actores. Y eso es una realidad que sistemáticamente, Gonzalo, viene pasando en eliminatoria o en los partidos que Bielsa está al costado de la cancha. Bielsa no le está llegando al jugador. El jugador, yo creo que a esta altura hasta se preocupa poco. Esto tiene que ver con la motivación y la falta de motivación para tratar de trasuntar en el campo de juego lo que quiere el entrenador. Entonces, pasar raya. Y es un combo bastante difícil de digerir, de aceptar, tanto para el aficionado como para los propios actores. Entonces, me da la sensación que han pasado en estos 2 años de proceso de Bielsa cosas internas que terminan repercutiendo en esta realidad
muy pobres que deportivamente reflejan las selecciones que dirige técnicamente Marcelo Bielsa. Sí, totalmente. A ver, creo que entramos en un ciclo negativo, lo dijo Bielsa, creo, en una conferencia. Y Uruguay nunca pudo salir. Estamos peleando para salir de ese ciclo de la Copa América o de posterior a la Copa América en adelante. Peleamos por salir de ese momento. Y cuando Uruguay, reitero lo que dije recién, cuando Uruguay parece que va a salir de ese ciclo, te hace un buen partido y te ilusiona para decir, bueno, acá sí cambió. El triunfo con Colombia, por ejemplo. Acá cambió todo. Gol de Ugarte en la hora. Bueno, acá viene otra historia. Partidos siguientes empate, partidos siguientes derrota. Le ganas notable a Perú, al siguiente no puedes con Chile. Le ganas notable a Venezuela, al siguiente no puedes con otros rivales. Es como que ha caracterizado eso al equipo Bielsa. No hemos salido de ese ciclo negativo. Y obviamente, el sueño de cualquier uruguayo que siga las selecciones es que llegue el Mundial y dar vuelta a esta situación. Pero uno evaluando esto, sabe que es inminente que en el Mundial, si las cosas no cambian, y tendría que pasar algo maravilloso para que Uruguay haga tremenda campaña en la Copa del Mundo. Si seguimos en esta línea, nos vamos a llevar un golpe fuerte. Porque no es algo que uno lo desea, pero la realidad de la historia, uno desea que Uruguay le vaya bien, pero la realidad de la historia, evaluando nosotros que seguimos todos los partidos de la selección, es como que tenemos la sensación interna de que nos vamos a llevar un golpe fuerte. No sé, Gonzalo, qué opina, porque yo cuando el Pillo hablaba y yo lo escuchaba al Pillo y te veía a ti, y el Pillo siendo crítico obviamente de la selección, realista de la selección, como que tú siendo bielcista también hacías secreto como diciendo, la verdad es que tienes razón. No sé si yo te interpreté mal en los gestos. No, hay ciertas cosas que las comparto y otras obviamente que no por otras cuestiones, pero yo como todo ciclo, primero, yo futurología no me gusta hacer, realmente no me gusta hacer, porque después lo que ocurre, vamos a suponer que todo esto cambia, será difícil, pero nos transformamos, no creo que pasemos de ser una selección competitiva, hasta ahí llegamos, yo, en mi opinión, me puedo equivocar y ojalá me equivoque. Yo creo que más de competitivo no llegamos. No estamos a un nivel superior de otras selecciones que son mucho más que competitivas. De todas maneras, competitivos creo que podemos llegar a ser por ciertos jugadores que tenemos. Punto uno. Punto dos. Yo creo que como todo ciclo, como toda racha, en algún momento se termina. Pero para terminar la racha o para terminar el ciclo, hay que hacer modificaciones. Y creo que las modificaciones, más allá del cambio del técnico, que no se va a cambiar, ya sabemos que no se va a cambiar. Entonces lo que hay que intentar hacer es, más allá que el técnico es autocrítico, pero cambiar en serio ciertas cosas internas. Cambiar en serio. Yo creo que internamente sigo viendo lo mismo que dije cuando pregunté si había armonía. Yo seguí preguntando lo mismo. Pero, Gonza, pará. ¿Cómo va a haber armonía en un plantel que convive prácticamente un mes entero cuando en una de las circunstancias previas a un partido, el entrenador, que es Marcelo Bielsa, hace una reunión con los jugadores para decir que en uno de los goles que hemos recibido había un jugador fuera de puesto, que estaba en otro lugar del campo de juego donde tiene que estar? Cuando el jugador se entera de eso, habla con Bielsa y dice, pero usted va a hacer una reunión para dejarme puesto de que no ocupé el lugar que tenía que ocupar. Y Bielsa le dice, sí, bueno, no cuente conmigo, yo no entro en esta reunión. Se dio de vuelta y se fue. ¿Y qué jugador es, Juanito? Agustín Canovio. Agustín Canovio. Y cuando los compañeros de Canovio se dieron cuenta que Bielsa iba a hacer justamente una reunión con los jugadores para hablar de la mala posición de Canovio en el inicio de una jugada que se generó en contra de Uruguay y fue un gol del rival, dijeron no queremos participar. Entonces, para cambiar las cosas, tiene que cambiar las dos partes, Gonzalo. Y si Bielsa pretende, él se termina dando cuenta que lo que iba a ser un disparate. Si Bielsa pretende cambiar algo, el primero que tiene que cambiar es él. Punto. No hay otra manera. A mí me decía un viejo dirigente, muy amigo de mi viejo, me dice, mira, en el fútbol están las buenas personas, las malas personas y los jugadores de fútbol. ¿Ok? No quiere decir que el jugador lo analice como buena o mala persona, pero es una casta muy particular, que vos le tenés que llegar de otra manera. Y Bielsa no tiene esa ductilidad con el jugador, por lo menos el jugador uruguayo, para llegarle en este momento.
para cambiar el trolley en este momento de ida y vuelta entre el técnico y los jugadores. Y si los jugadores no ven eso de parte del técnico, te puedo asegurar, el uruguayo no va a cambiar de camino. Y yo veo que eso está pasando y eso repercute después en el campo de juego, en los bajos rendimientos que hemos tenido. Entonces, no solo es un ciclo negativo, como cualquiera puede tener. Hay un ciclo negativo, pero hay una responsabilidad directa de los actores, de Bielsa y de los jugadores. Y ese camino, que en algún momento se rompió, situación de Copa América, cuando se convivió durante un mes, no cambia hasta el día de hoy, Gonzalo. Por eso Juanito dice, después de la Copa América, empezamos a vivir este ciclo negativo. Bueno, es exactamente eso. La convivencia de la Copa América. Y no salimos de la convivencia de la Copa América. Y eso se refleja en la cancha. Y lo que se refleja en la cancha es un cuadro light, híbrido, que por momentos lo hace bien, por momentos lo hace muy mal, por momentos tenemos buenos rendimientos y al otro partido un mal rendimiento. Acá estamos mirando los highlights del partido y la verdad, Gonzalo, apoyando los datos que nos dabas hace un ratito, vemos más jugadas de peligro de Dominicana sin grandes intervenciones de Firmarín, una muy buena, como una pelota quieta que se da, que Vázquez se va solo, remata y la desvía si no era gol, y después el zaguero no llega en el segundo palo, increíble, le pasa entre las piernas la pelota. Pero la verdad es que Uruguay, estamos viendo, cometió varios errores en la salida. Y la verdad es que sufrió más que Dominicana en algunos momentos, Gonzalo, en algunas jugadas puntuales. Por eso tú dabas la estadística recién. O sea, en algunos momentos Dominicana se le vino arriba a Uruguay, lo presionó. Uruguay tuvo muchos errores en la salida. Y mirá que Firmarín no fue un espectador del partido como estamos hablando. O sea, tuvo bastante actuación el arquero del Tolima, Gonzalo. Bueno, yo fui crítico, pero obviamente que tomemos en cuenta de este equipo de cuando empezó a entrenar, hace 2 días. Pero más allá de eso, yo soy crítico de lo que veo, el funcionamiento lo veo. Ahora, los jugadores no son carmelitas descalzas. La mayoría son millonarios y muchos jugadores que yo puedo decir que hay algunos jugadores que dicen, bueno, sí, vamos, total, porque no es que siente la camiseta como se sentía antes, con esa hambre de gloria que se había antes, que ahora cada vez hay menos. Digamos las cosas como son, cada vez hay menos y cada vez hay jugadores más caros, de los cuales se paga más. Yo ahí lo sigo a Marcelo. Ahora, otra cosa que decía Bielsa, con esa anécdota, es justamente parte de la autocrítica donde él dice que eso lo hizo cambiar. O sea, a ver, si nosotros vamos a condenar cada actitud de cada ser humano que se equivoca, no queda ninguno en pie. Todos nos equivocamos, todos podemos tener actitudes que nos podemos equivocar. Como entrenadores tenemos miles. Yo he asistido inclusive a ciertas charlas de entrenadores que han tenido no esa actitud y que son entrenadores de prestigio. Entonces, todos las han tenido, todos han aprendido. Tengan 50, 40, 60 o 70 años. Él la cuenta justamente como una cuestión de enseñanza, porque si fuera otro no la contaría. Bueno, no relataría. Está bien. Es más, sí, pero perdón, Pillo, termino. Dale. Te dejo. Es más, en un momento dice, si yo tuviera que elegir entre entrenar primero un jugador de fútbol o un ser humano, yo prefiero seres humanos porque eso me haría mejor entrenador. Digo, eso es parte de abrir un espectro que obviamente que los que están esperando afuera, con una máquina de picar carne, lo tiren con el contexto que sea. No lo estoy diciendo por vos, lo digo en líneas generales. Entonces, no es que todo esté mal, todo él sea un desastre, el gran responsable, como si en este momento viviéramos un caos. Pero a ver, Gonzalo, pero si yo no responsabilizo al técnico, ¿a quién voy a responsabilizar? ¿Los jugadores? Ok. ¿Hay gran responsabilidad de los jugadores? Sí, de acuerdo. De acuerdo. Porque además hay un tema de amor propio, de motivación propia. Estás con la camiseta de la selección nacional, la celeste del alma, viejo. Entonces, estoy de acuerdo con eso. Pero hay un conductor que está haciendo todo mal. Ahora, si vos me decís que aprende sus errores, si aprendiera de los errores, hoy Canovio estaba en la selección. Y Canovio tiene un rendimiento para la mayoría de los jugadores que están hoy en la selección superlativo. Y sin embargo, Canovio, por cosas que pasaron fuera de la cancha, no está en esta selección. ¿A vos te parece que en el partido de hoy tuvo que entrar un jugador de los... Uno de los chicos de los Sparring, Julio Dagger. De los Sparring. 16. Dagger con la camiseta de la selección, que para él habrá sido seguramente la noche o el día soñado.
depende de que está ese Malasia o te saca, pero es la jornada soñada, ni que hablar, divino para el Gurí. Ahora, en lugar de Dagger, ¿no podría estar otro jugador? No sé, que en el ámbito local lo hace de la mejor manera O que compita para ir al mundial, porque Dagger. y que compita para ir al Mundial exactamente. A ver, nos quedamos con Dagger y que para él es un sueño. Pero Dagger no va a integrar ni cerca la lista del mundial. Entonces, yo lo que digo es, son demasiados errores de un técnico calificado, porque no estamos hablando de Juan de los Palotes, estamos hablando de Marcelo Bielsa. Esos errores los puedo cometer yo con 20 años, no con 58. Bielsa no los puede cometer, sin embargo, Gonzalo los comete. ¿Me explico? Pero, Y esa responsabilidad del técnico, no de los jugadores. Y yo ¿te acordás cuando te dije casi un año atrás, que era capaz que un poco menos, te dije, por salud mental, Bielsa tenía que renunciar en aquel momento? Te lo dije antes, mucho antes. Entonces, ¿por qué? Porque uno que lo ve desde afuera sabe lo que sufre el entrenador. Obviamente que hará oídos sordos a ciertas cosas que se hablan entre nosotros, digamos, ¿no? Que somos quienes nos parecemos un poco más a jueces que otra cosa. De todas maneras, yo estoy de acuerdo con cierto... A ver, yo compartí errores. Llevar 17 jugadores, para mí fue un error. Te lo dije y lo comparto. Lo comparto. Fue un error. A mí me gustaría que algún periodista le preguntara por qué llevó 17 y no 23. Ahora, como también te dije, los 23 ya los tiene. Tendrá 21 confirmados. Bueno, él lo dijo, los 23 los tiene. Entonces, yo no voy a ser extremadamente cruel a criticar este partido. Sí voy a criticar lo que vi, pero no voy a decir que esto ya es un caos y todo lo demás. Hay cosas que para mí no se van a resolver. Confío de que algunas cosas se puedan mejorar, pero no cambiar radicalmente, porque si nosotros, a ver, ¿qué pasaría si hoy no tuviéramos entrenador? ¿Quién va? ¿Quién viene? Cambiemos el entrenador. Ok, tengamos el poder y la varita mágica, saquemos a este entrenador y pongamos a otro, que es lo que parece la muchedumbre quiere. ¿A quién? Porque después decimos, no, el técnico, porque del primer día se dijo, el técnico tiene que ser uruguayo. ¿Saben cuántos entrenadores uruguayos trabajamos en el extranjero? Entonces volvemos todos al Uruguay porque en el extranjero no podemos trabajar. Eso es una consigna que no se la llevo. Yo no estoy, Gonza, yo no estoy pidiendo que saquen a Bielsa. No, pero ¿por qué? Porque tiene contrato con la AUF y el contrato vence cuando termine la Copa del Mundo. Yo lo que digo es, en este proceso, hermano, sos Bielsa, no sos Juan de los Palotes y ganás 24 millones de dólares por 4 años. El salario más los impuestos. Vos ponete los pantalones y llevá lo mejor para la selección. Y los mejores no están en la selección en este momento. Eso es lo que digo. Entonces, en la toma de decisiones del entrenador, en la elección de jugadores, por el motivo que sea, no elige a los mejores. Yo puedo entender que que pensemos que tenemos más de lo que tenemos. Ok, te doy la derecha en eso. Totalmente de acuerdo. Seguramente tengamos menos de lo que pensamos que tenemos. Ahora, cuando tenemos que elegir los mejores, no los elegimos. Como vos decís, ¿por qué llevó 17? ¿Y por qué llevó solo 17 y metió también los gurises estos para completar la selección? Porque no quiere caudillos en el equipo. No quiere jugadores que resulten caudillos en el equipo. No los quiere. Porque él entiende que su filosofía pueda entrar en la cabeza de los más jóvenes. Jiménez no es. Pero ya está en el Mundial. Y sabes una cosa, y lo dijiste vos, y seguramente no lo tendremos de la mejor manera desde el punto de vista físico. O seguramente no lo tendremos en todos los partidos. Porque está siendo de cristal desde el punto de vista físico. Sí, pero dámelo en el vestuario igual, ¿eh? Lo que vos quieras. Jiménez está. Naitan está. ¿Y quién más? ¿Quién más? No hay mucho más. Pero Porque el técnico ha matado a los jugadores que puedan surgir como caudillos. Los ha matando el técnico. Eso es lo que pasa. Dame un ejemplo de caudillo para el Mundial que te deberíamos llevar. Mirá, discutamos. Yo te doy ejemplos del proceso. Y el proceso va aconteciendo con acciones y los jugadores que están en el proceso y van hacia el Mundial lo están observando y lo están viendo.
y lo miran de canto el entrenador. La salida de Suárez, un bochorno. La salida de Cavani, otro bochorno. La salida de Muslera no ha podido gestionar de la mejor manera el técnico Bielsa la salida de los históricos de la selección. Y de ahí arranca el problema. Responsabilidad del técnico, responsabilidad también de algunos jugadores. Pero ahí arranca el problema, Gonzalo. Muy bien. Ahí arranca. Si el técnico dijo una cosa en la primera conferencia de prensa hace 2 años, tengo que hablar con los históricos, y no habla con ellos, y miente, y después inventa historias, eso el jugador lo palpa. El jugador que hoy está en la selección, ya no los históricos, lo palpa, lo ve. Y si después algunos jugadores los utilizas como el cazapelotas, tarde o temprano se te van a calentar, como se calentó Canovio. Bueno, Y sí, hoy, vos ponés los pies arriba de la mesa, obviamente. y hoy a Canovio no lo tenés en la selección. Y si no lo tenés porque puso los pies arriba de una mesa, no me jodas, Gonzalo. No me jodas. Fue lo único que hizo. Pateó una botella, insultó al entrenador cuando salió del campo. Hay cosas que hay que decirla. Porque Claro, digo, de también la misma manera que el cosa. técnico lo quiso exponer con sus compañeros. Y él no lo aceptó, y los compañeros, y bueno, y el resto de los jugadores que están hoy en la selección, ven eso del entrenador. Vieron eso del entrenador. Entonces la relación de Bielsa con los jugadores está rota. Guste o no guste, es una realidad, está rota. Y eso hace que Uruguay en la cancha sea inexpresivo futbolísticamente hablando. Y que el técnico no le llegue a todos los jugadores. Y los jugadores no quieran, de alguna manera, interpretar de la mejor manera la idea del técnico. Eso es lo que pasa. Y esto se viene, Gonzalo, pasando capítulo tras capítulo. Esto viene con anterioridad. Esto viene este proceso de 2 años de Bielsa vinculado a la selección. Y vos sabés de lo que estamos hablando. Pillo querido, sabés muy bien que hay ciertas cosas que yo las llevo contigo y seguimos una línea y está bien. Y yo hay ciertas Vecino, cosas que... otro jugador, Vecino. ¿Por qué Vecino se fue de la selección? Vecino tuvo. ¿A dónde parece que Vecino podría estar jugando en la selección ahora? ¿Lo vieron jugar ustedes? Pero en el momento, perdón, Gonzalo, en el momento que Vecino se va de la selección, era considerado por el propio técnico. Y en un momento determinado Vecino decide salir de la selección. Era recambio, entraba siempre. Exactamente. Es tan que era Vecino que en una nota que dio, la sacó para el costado. Quiso salir por los portacohetes grandes y no dejar motivos de alguna manera análisis para el futuro. Sí, Pero Vecino sí. salió de la selección cuando era citado. Por algo fue. Se llamó a Muslera. Muslera dijo, gracias por los servicios, pero no voy. Entonces eso se fue de alguna manera trasuntando, repitiendo en los distintos jugadores que fueron integrando las distintas selecciones nacionales en los distintos partidos. Entonces Todos se arrancamos comportaron mal muy bien, de todos se entrada. comportaron muy bien. Arrancamos mal de entrada. A ver, 2 cosas. Todos se comportaron muy bien, menos uno que tiró una granada dentro del vestuario y dinamitó todo. Más allá de eso, yo comparto una cosa. El discurso, el entrenador debería en la primera conferencia o en la segunda, si querés, haber tomado la decisión de decirle a los referentes, no voy a contar con ustedes. Punto número 1. Eso es lo que yo hubiese hecho. Exacto. Te lo llevo. Eso te lo llevo. Ahora, después lo que pasó en las internas, los pormenores y todo lo que pasó, me parece que también hay que tirar la crítica A los jugadores. quienes fueron responsables Claro, de eso. porque yo te dije recién, me dijo un viejo dirigente, en el fútbol están las buenas personas, las malas personas y los Bien. jugadores de fútbol. Y bueno, Bien. y algunos Bien. jugadores de fútbol que se vieron de alguna manera tocados, terminaron haciendo determinadas cosas que en el momento que les hicieron, seguramente también le hicieron mal a ida y vuelta, a este relacionamiento del técnico con los jugadores. Como también te dije, que me parece el caso Canovio, si yo hubiese sido el entrenador, más allá de lo que pasó, que fue un respeto a la autoridad y de acá, de allá, y lo que pasó todo de un lado y del otro, yo hubiese tercerizado la situación y yo, entrenador, hubiese aceptado si para mí la selección está por encima de los hombres. Entonces, yo hubiese hablado con él. Capaz que se habló y no lo sabemos, no lo sé, capaz que no lo sé. Pero hubiese buscado un acercamiento si para mí el jugador era válido para la selección. A lo mejor no lo ha hecho por 2 motivos.
miralo del lado negativo al lado positivo. Negativo, capaz que no lo hace porque él es terco, porque su carácter, lo que quiera. Del lado positivo, capaz que no lo hace porque para él no es útil. Y para nosotros, capaz que Canovio es útil. Me explico a dónde voy, ¿no? Pero hay ciertas cosas que estoy de acuerdo contigo, Pillo. Y después, diferencia hubo errores. Gonza, Mm. te pasó a vos ayer. Citar claro. sistemáticamente a Quique Olivera es una topada de pelo, es una tocada de culo. Perdón la expresión, pero él es eso. ¿Me explico? Y seguramente, si no es citado Olivera de acá en adelante, pasa por la actitud de Olivera previo a la citación de esta fecha FIFA, Muy bien. que lo dejó a Sí. todos, esperando al cuerpo técnico de la selección, a la estructura deportiva de la selección, de por qué no fue Quique Olivera, que estaba citado para este partido. ¿Me explico? Lo de Quique Olivera es confrontar al pueblo uruguayo, es tocarle la oreja, mojarle la oreja al pueblo uruguayo. Nadie, absolutamente nadie te decía que Quique Olivera tenía que estar en la selección nacional. Mucho menos nadie que tuviera las oportunidades que tuvo. Y en todos los procesos lo terminó citando. Y varias ocasiones lo terminó poniendo por derecha, por izquierda, de centro delantero. Y el tipo no aprovechó ninguna oportunidad. Y en esta vez que estaba citado, el propio jugador no viene. Entonces me hablan de Canovio. ¿Y Quique Olivera qué, papá? Entonces, los jugadores, Gonzalo, ven eso. Yo hablo con mucho familiar de los jugadores, de algunos jugadores. Yo también. Y el tema Quique Olivera a varios los tiene recontra caliente. Por lo menos Sí, algunos familiares. Ahora, yo lo que a veces llevo, permitime este pequeño paréntesis en este punto, Pillo, a ver si ayuda. A veces yo llevo cuánta diferencia hay en aquellos jugadores que de repente iban de rodillas a una convocatoria. ¿Sí? Se raspaban las rodillas para una convocatoria. Mentían hasta las lesiones, decían que no tenían para ser convocados porque esto que está atrás, que es la celeste, estaba por encima de todo. Entonces no se preocupaban que los viáticos, que la plata, que los premios, que la imagen y toda esa parafernalia que inundó algo tan hermoso como el fútbol y defender los colores de un país. Yo creo parto de esa base. Lo demás, como dijiste vos, las buenas personas, las malas personas y los jugadores de fútbol, que terminaron siendo, no todos obviamente, algunos mercenarios a venderse al mejor postor. Esa es la realidad. Ahora, que el entrenador y todos los entrenadores entraron en esa rosca, todos, no tengan la menor duda. A mí no me convencen, mirá que los discursos no me convencen mucho, de los entrenadores en líneas generales. Yo de Bielsa, obviamente, miro otras cosas como miro de otros entrenadores. Pero quiero decir, convengamos que eso es un elemento más. Eso es un elemento más. Capaz que algunos prefieren jugar a la Play en la casa que venir a defender tu país y escuchar el himno. Yo, ¿sabes hace cuánto que no veo? Y créeme, Pillo, te lo digo de corazón, ¿sabes cómo pienso las cosas? Trato en el acierto, en el error, trato de ser auténtico. ¿Sabes cuánto hace que no veo a un jugador cantar el himno con emoción? ¿Sabes cuánto hace que no lo veo? Hace mucho tiempo. Gonza. Mucho tiempo. Sí. A ver, yo creo que todo lo que pasó en lo interno se refleja en lo externo y la gente. Porque uno que lee mucho comentario de la gente, hay mucha crítica, no hay expectativa, se venden las entradas para los partidos y las entradas no se agotan, se terminan regalando y lo sabemos todos. A todos en el mail nos llegó en la última fecha, te regalaban 2 entradas, te las tiraban por la cabeza. Entonces yo creo que todos estos problemas que nacen de lo interno y que se dan en los jugadores que no quieren estar o que no dejan la vida para estar en esta selección, porque la verdad, lo llamaron y le dijeron, che, mirá que te vamos a dar descanso. En otras épocas, ¿qué descanso? Quiero estar en la selección. Argentina ganó absolutamente todo con Scaloni. Todo ganó. Ganó 2 Copa América y ganó la Copa del Mundo. Y tú ves ahora que van a jugar con Puerto Rico y con Venezuela y los tipos están todos metidos ahí adentro. Paredes, con lo que le pasó a Miguel Ángel Russo lamentablemente en estas horas, priorizó también estar con la selección y estar enfocado en el grupo de la selección. Messi, que ya ganó absolutamente todo, también está con la selección. Capaz que no juega, pero están en el grupo. Están en el día a día. Ahí hay una gran diferencia, Gonza. Yo creo que hay un tema también grupal que no está fuerte en Uruguay, ¿no? Porque la verdad, no es normal ver una lista de 17 nombres donde no hay ningún referente, donde no hay ningún titular. Es bravo recordar un antecedente en ese estilo. Y pongo el ejemplo de Argentina porque los tipos ganaron todo, no tienen que demostrar absolutamente nada, ya ganaron absolutamente todo, con este grupo, con otro técnico, y los tipos siguen la línea de querer más, y querer más, y querer más.
Te hablo de Argentina, pero no la Argentina de Scaloni. La Argentina de hace muchos años atrás. De repente Juanito no era ni nacido. Cuando Maradona y Simeone, estando en España, coincidieron en el mismo equipo. Y para una fecha determinada a nivel internacional, el equipo, creo que era el Sevilla, no lo dejaba venir. Maradona habló con Simeone, hicieron las valijas y se fueron a jugar con Argentina. Y les importó eso, lo que dijera justamente el equipo internacional europeo que le pagaba el salario. Y jugaron con Argentina. Entonces, yo no veo eso en nuestra selección. No lo veo. Y eso tiene que ver con los jugadores. Y tampoco veo del lado del técnico y la estructura técnica que se establezcan los cambios que tiene que ver con la autocrítica que muchas veces el técnico tiene en las conferencias de prensa. Yo he escuchado a Bielsa más de una vez ser autocrítico y yo lo he elogiado por eso. Mirá, se dio cuenta de esto, se dio cuenta de lo otro, pero después de la autocrítica que hace en conferencia de prensa, no hace nada para cambiarlo. Esas son mis principales discrepancias con el técnico de la selección. Y yo creo que hay jugadores que tienen que darse cuenta definitivamente que lo que se viene es un mundial, y tienen que, por lo menos individualmente, levantar el nivel. Tenemos jugadores que no levantan el nivel y tenemos un técnico que no transmite nada. Entonces, pasar raya y decir, ¿qué mundial nos espera? Yo sé que no es bueno hacer futurología. Ahora, si no hacemos futurología, ¿qué hacemos? Cerramos tirando paredes hoy y lo reabrimos después de la Copa del Mundo. A ver cómo nos fue. No. Tenemos que decir humildemente la opinión de cada uno en función de las cosas que vamos viendo y de la información que vamos estableciendo producto de los contactos que tenemos en el fútbol. Y esto que hemos dicho tiene que ver con mucha información y cosas que pasaron en la convivencia de la Copa América. Ahora, de ese momento hasta ahora, ¿cuánto pasó de la Copa América hasta hoy? Ya ha pasado un montón de días. Y yo veo, Gonzalo querido, que en principio, por lo menos, visto de afuera, no hemos solucionado absolutamente nada más allá de la autocrítica del técnico de la selección nacional. Yo a veces, no sé, Juanito quería decir algo. Juanito. No, el pillo te ha ido de pie, pero, a ver, yo lo que veo es que no... Eso que hablamos del grupo, Gonza, y yo lo comparé con Argentina, lo podemos comparar con varias selecciones. Lo de Paraguay, por ejemplo, ahora jugó con Japón, empatóse hace un rato, con Japón fue sí, y empató hace un rato y tiene todo el grupo. Yo creo que estamos haciendo lo que no hicimos en la eliminatoria, Gonza. Porque si nosotros en todo este ciclo de 2 años, un poquito menos de 2 años y medio, hubiéramos probado todas estas opciones y estos nombres, vos podías tener hoy titulares, suplentes, y si querés alguna cara nueva en la lista, bueno, está bien. Pero ver una nómina de 17 nombres, hoy debutaron unos cuantos jugadores. El resto de los jugadores que jugaron han jugado muy poco. Sarachi fue el capitán del equipo, jugó muy pocos minutos con Bielsa. El otro día dijimos acá la cantidad de minutos que han jugado los jugadores de la lista. Creo que se perdió tiempo porque mira que hubo momentos bajos de Uruguay como para probar otros nombres. Yo no veo un 11 tan indiscutido, que para el técnico seguramente sea así, pero no veo un 11 tan indiscutido. Sí hemos tenido bajones y hemos tenido bajos rendimientos. Y creo que esta nominadora de 17 se da porque todo este ciclo no hemos probado otro tipo de nombres. Y obviamente y colectivamente no podemos esperar tanto. Lo que preocupa también es que de manera individual en este partido puntual no vamos con 3 nombres. También es preocupante eso. Jugaron 17 jugadores o 16 jugadores de la mayor, salvo Israel, y destacamos 3 jugadores y no vamos con preocupaciones en algunos jugadores y en algunos rendimientos de hoy, Gonza. Es que sí, está bien. Yo insisto con algunas cosas que me parecen fundamentales en un grupo y en un equipo. La cuestión de, la armonía por un lado, la cuestión líder y capitán, que son 2 cosas distintas. No confundir el capitán, que lo eligen los propios jugadores, con el líder, que es ese líder que nos revela situaciones distintas, que lleva el ejemplo y entre otras cosas y valores. Entonces, yo primero eso y trato de buscarlo. Entonces, lo veo en 2 o 3 jugadores que capaz que esos 2 jugadores capaz que ni siquiera van a estar. Ese sí, son cosas que me preocupan. Pienso que el entrenador
lo va a buscar ese lado. A ver, por un lado tenemos el lado profesional, al 100% profesional, estructura profesional. Está bien, te la llevo. Nos cuesta a veces nosotros llevar una matriz tan recta, tan rígida, porque nosotros somos más rebeldes a ciertas cosas. Si está bien o está mal rebelarnos ante ese tipo de cosas, es otra discusión. Pero nos cuesta mucho entrar en esa matriz. Pero si a esa matriz le hubiésemos agregado esto que te digo yo, de la parte mucho más motivacional y salir un poco de esta vereda que nos maneja Bielsa tan rígida desde el punto de vista profesional, más allá de que nosotros seamos o no seamos disciplinados sobre eso, afuera lo somos, en nuestro país no lo somos, entonces, en cierta medida, capaz que hubiésemos logrado ese equilibrio. Pero creo que no, porque para unos el jefe de grupo es el que manda, el entrenador es el que manda, hay ciertas reglas, hay que cumplirlas a rajatabla y el que no las cumple o se va o es sancionado. Eso discutámoslo, pero nosotros no estamos tan acostumbrados a un paradigma sobre eso. Claro. Después discutamos jugadores, son dos cosas distintas. Sí. Yo me voy a este grupo, a todo esto que sucedió, que sigo insistiendo. Yo no veo esa armonía como pusieron ustedes muy bien el ejemplo de Argentina y de otras selecciones. Yo no llevo esa, la llevo y creo que ahí creo que un día le dije a Pillo, no estamos enamorando al plantel, al jugador sobre una idea. Yo no veo al jugador enamorado de la idea. Gonza, ¿Me explico? ¿sabes la sensación que da? Sí. Que llega la fecha FIFA y los jugadores prefieren quedarse con sus familias tranquilos, tomarse unos días, irse a algún país de vacaciones, porque ven como un peso estar en la selección. Yo creo que como que te llega la fecha para FIFA, mí- es Malasia, tengo que tomar 3 vuelos. Para mí, estar en esta selección hoy, dirigida por Marcelo Bielsa, y yo sé que Marta Parodi ya debe haber apagado tirando paredes, y yo la entiendo porque yo la quiero mucho, y yo sé que es una bielcista de raza, y la quiero mucho, pero lo tengo que decir. Hoy estar en esta selección dirigida técnicamente por Marcelo Bielsa, para los jugadores es un peso de 200.000 kilos en la espalda. Estoy convencido de eso. Estoy convencido de eso. Lo que pasa es que está todo bien con lo normativo, lo que dice Gonza. El aplicar, lo táctico, lo que quiere el técnico de ti, lo que pretende el técnico de ti, lo que te pide el entrenador cuando tú estás en tu club y los videos que te mandan. Está todo bien con la parte normativa y la parte entrenador-jugador. Hay otra parte grupal que se nos escapa. Exacto. Y yo creo que si vos querés lograr objetivos, tenés que tener un grupo fuerte. Y cuando algunos jugadores muestran síntomas o señales de carácter, que puede ser, por ejemplo, ante alguna situación que el jugador entiende y justa enfrentar en principio respetuosamente al técnico, los termina sacando. ¿Ok? Y sé de lo que hablo. Por información sé de lo que hablo. A ver, para terminar, muchachos, porque está linda la charla, pero en algún momento tenemos que... Arrancamos a las 7:45. Son las 13:45. 12:45. Ya me fui para el otro lado. Pierre Marín, bien. Sí, bien. Las veces que tuvo que actuar lo hizo de buena manera. ¿Coincidís, Gonzalo? 100%. Seguro. Bien. Pumita Rodríguez, 45 minutos para el Puma. A mí no me gustó, me parece que no logró desnivelar por la derecha, como dice Gonza, con los laterales. No fue protagonista el Puma por derecha. a ver, porque también el hecho de que Uruguay estuviera como desbalanceado, que fuera asimétrico en ese primer tiempo, que se volcara todo el juego hacia la izquierda y nada hacia la derecha, hace que los jugadores por el andanivel derecho prácticamente no tuvieron contacto con la pelota, que fue lo que pasó en el primer tiempo. Entonces, eso le pasó al Pumita Rodríguez, le pasó a Maro y al propio La Quintana cuando el primer tiempo arrancó justamente por el sector derecho. Mourinho, Se esperaba más, lo dijo Claudio hace un rato, se esperaba más de Santi Mourinho, por lo que venía haciendo su presencia en Villarreal, jugando Champions, titular indiscutido, lo puso como zaguero, después reconvertió una línea 4 y pasó a lateral derecho, como dice Gonzalo, no tiene esa faceta de lateral ofensivo, pero en la saga yo creo que falló, tuvo errores. Gonza, Puede y debe rendir más. sí, comparto plenamente. Cuando te lo ponían, viste, en el carnet de la escuela, puede y debe rendir más en función de las características del jugador. Es un gran jugador, producto de este partido, puede y debe rendir más. Marichal, Para mí no va al Mundial.
Hace mérito para estar. No, es que la mayoría de acá no van al Mundial. Yo digo el rendimiento de hoy. Yo creo que este partido de hoy nos recontra confirma que no está para jugar en Uruguay. Comparto. Gonza, No demostró el nivel para estar en la selección. Sarachi, el capitán, Lejos. Arrancó bien, tú lo dijiste hoy. tuvo 10 minutos. Y después fue una Error. máquina de entregar el balón a los rivales o tirar el balón para afuera. 2 desbordes por afuera, 2 centros que fueron prácticamente el banderín de córner rival. Para mí lo mató la ansiedad de querer demostrarle que puede tener un lugar. No lo tiene. Ni- Estará fuera del mundial. Es que obviamente no lo tiene. Después, Amaro. Para mí no jugó cómodo, no lo vi en su puesto. Yo lo vi totalmente incómodo. Lo vi muy incómodo con pelota. Tuvo una especie de remate que intentó fuera del área, pateó muy mal, horrible, pero Amaro, por detrás de él tenía el Pumita. sí. Por delante de él, el primer tiempo tenía el de Quintana. Entonces, no fue extremo, No me quedó fue, claro. no fue lateral como juega el Liverpool, que juega de extremo o lateral derecho. Sí. No fue una cosa ni la otra. Y en algunos momentos se cerraba la Quintana para jugar en el área y Amaro pasaba a jugar a la derecha, pero nunca tuvo el apoyo del Puma y la Quintana se lo vio perdido en el primer tiempo. Exactamente. Entonces, un solo remate de Amaro, totalmente desviado cuando termina el primer tiempo. Fonseca, una máquina de cometer errores. Tú dijiste algo de Fonseca hoy. No vamos a ver en Fonseca un jugador que recupere ese tipo, viste, que deja el alma en la mitad de la cancha, que te recupere 5 o 6 pelotas. ¿Qué vamos a destacar de Fonseca? La técnica. ¿Qué le faltó a Fonseca hoy? Los pases. Técnica, Muy errático. exactamente. Vos, Y Gonzalo, cobertura defensiva. No, y sobre el cometió errores tema de Fonseca ya lo venías manejando de hace un tiempo a esta parte. Mira, yo lo quiero poner a nivel de Kiko Olivera, Gonza, si me permites. Porque mirá que le ha dado oportunidad a Fonseca y nunca demostró Fonseca. Le dio una titularidad en Lima también. Y nunca demostró en la selección. Lo quiero poner al mismo nivel de Olivera. Comparto. Yo quería que hoy me tapara la boca y dijera, vamos a ver, sobre todo contra esta selección que era más débil, pero me decepcionó en cuestiones que eran responsabilidad propia suya. Pero no, yo ya sabían, ustedes saben muy bien que estaba fuera de mi lista. Bien, después Torres. De lo mejor del primer tiempo, asistiendo a Sanabria por izquierda. Me gustó mucho la combinación que hizo con Sanabria por izquierda. Le puso un par de pelotas muy buenas. Yo lo vi activo a Facundo Torres hoy. La verdad que lo vi activo y no entendí la salida. Gonzalo. Alimentó el lado izquierdo, porque lo alimentó, intensificó el jugar sobre ese lado porque era el más activo, obviamente, pedía más la pelota, la recibió. Para mí fue también, y su salida, creo que la selección lo sintió. Empezamos a perder esa superioridad numérica ofensiva o la intensidad ofensiva, la perdimos con la salida de Facu. Después, arriba, la Quintana por derecha, en el primer tiempo. Sí. Después modificado su función para el segundo tiempo. Sí, en varias funciones. Lo vimos por derecha, lo vimos por momentos de centro delantero con Luciano, lo vimos por izquierda en el segundo tiempo. Queda confirmado que no puede jugar a pierna cambiada. No jugó bien a pierna cambiada. No me gustó en la doble punta con Luciano. Hace el gol por derecha. Ahí tiene que jugar Nacho La Quintana. Por la punta derecha, siendo el puntero de Uruguay. El gol y poca cosa más. Pero el gol tiene valor en un Uruguay que no rindió. Luciano. Buen primer tiempo, Luciano. Ya en el segundo tiempo yo creo que ni ese triple 9 con Viñas, Luciano, el Canario, Claro. mucho 9 dentro del área. Yo creo que Luciano en el primer tiempo fue lo más peligroso de Uruguay en una jugada puntual. Gonza, la Quintana y Luciano. A ver, la Quintana, único tiro al arco que hicimos, el único gol, y creo que también, comparto, debe jugar en esa posición. Lo de Luciano, muy solo, y esa era la calentura que tenía Bielsa, muy solo luchando contra todo y contra todos en el primer tiempo. Creo que se le puede explotar más. Mira lo que digo, no puede rendir más. No, a Luciano habría que explotarlo más. O sea, hay que darle Y rodaje. acompañarlo. Hay que convocarlo, hay que darle rodaje, hay que tenerlo en la selección. A eso es lo que te referimos. Tiene que jugar más. Tiene que acompañarlo. Me refería más que nada, sí, yo me refería más que nada en campo, ¿no? Yo creo que hay que rodearlo más, Claro. explotarlo más. Es un jugador que genera falta cerca del área, es un jugador que molesta, es un jugador que es incómodo para el defensor porque se mueve en distintas partes del campo. A mí particularmente no es un 9-9, lo sabemos ya, para mí, ¿no? Obviamente, pero sí, yo le daría más oportunidades. Bien, y Sanabria seguramente sea lo que hemos dicho al comienzo de este comentario, el mejor del partido. El RR etiquetas del partido, si tenemos que etiquetar
al mejor jugador. ¿Ves? Acá me pasó algo. Yo cuando di la lista de los 5 jugadores de estos 17 que creían que iban a ganar el Mundial, yo no lo di a Sanabria. Y acá esto está bueno. Me genera un cambio en la posición que yo tenía antes. Yo hoy vi a Sanabria y veo un tipo que está como para ser suplente Maxi Araujo. Veo un tipo que puede ser lateral izquierdo. Hoy me voy con una muy buena conclusión de Juan Sanabria. Bien, Gonza. Y puede ser uno de los casilleros que hay en blanco, Ah, sí, sí, libre. Ujú. ¿Sí? Bueno, hablemos rápidamente de los suplentes, los que entraron para el segundo tiempo, que entraron 5 juntos. Bueno, Viña, Salazar, Agustín Álvarez Martínez, que lamentablemente se desgarró, Sí. y el otro que me queda es Emiliano Martínez. A ver, de la saga, ya lo más llamativo acá es lo de Emiliano Martínez, ¿no? Que pasa a jugar en una posición que yo por lo menos no lo había visto nunca, de zaguero por el sector izquierdo. Fue una de las novedades. Yo creo que Uruguay continuó con algunos inconvenientes atrás, continuó perdiendo pelotas, continuó con los retrocesos complicados. Yo creo que de estos dos zagueros, voy, reitero, Martínez para Bielsa zaguero, me parece que Bueno está por encima, claramente, su puesto natural. Me parece que es más que Marichal, me parece que rindió más que Mourinho en el primer tiempo. Comparto 100%. Yo me quedo con Santi Bueno. Sí. Después, Sin hablar del resto, de Emiliano Martínez. A mí nunca me convenció, pero yo me quedo con Santi Bueno. Quiero ser justo con Martínez, ¿no? Yo nunca lo había visto en ese lugar. Yo O sea, tampoco. Atípico. Yo Yo pensé que tampoco. iba a entrar por Fonseca, por ejemplo. Yo tampoco. Yo pensé que la posición de Martínez era para resolver los agujeros o los huecos y los espacios libres que estaba dejando Fonseca. Pensé que iba a ser por ahí la posición, pero evidentemente no lo fue. bien. Bueno, yo creo que va a estar en el Mundial. Es un buen jugador. Aparte, tenemos altura, cosa no menor. Viña es del gusto del técnico. Metió una asistencia en el gol que fue muy interesante. Pero jugando, por ejemplo, detrás del 9, había mucho 9 en el segundo tiempo. Salazar, una máquina de pegarle a los rivales. O sea, que con la pelota en posesión, cada centro que hacía Salazar era o le pegaba al rival y se iba al córner o afuera, o tiraba centros absolutamente escandalosos de cómo se terminaba la jugada. Sí, Gonza, a ver, el tema de Salazar contra Perú pasó lo mismo y hoy lo mismo. Jugando por la punta derecha. ¿Puedes apoyarnos un poquito con Rodrigo? Yo a Rodri lo tenía más como un enganche, como un volante ofensivo. Sé que habrá cambiado de posición en algunas ocasiones, pero bajo rendimiento de Salazar, yo no lo tenía como jugador de banda, un extremo derecho, por ejemplo. Pues en muchos momentos él se abrió a la derecha, como dice Pillo, para levantar algunos centros. No. Yo sí, en algunas ocasiones lo he visto como extremo derecho, pero me parece que su posición es un poco lo que le decía yo a ustedes, ¿no? Es más mediocampo ofensivo, más la posición que podía ocupar, entre comillas, de Arrascaeta de la Cruz. Algunas veces lo había visto como extremo, pero me parece que por ahí no es su posición natural, digamos. Su posición natural es ser un volante ofensivo. Bien. Agustín Álvarez Martínez, lamentablemente lesionado. Claudio lo destacó antes de irse, lo destacó el Canario, yo destaco a Viña por ese gol, por ese pase-gol. Lo que dijo Gonza hoy es real. No vimos a un Viña como centro delantero, lo vimos por momentos atrás del Canario, atrás de Luciano. Es un jugador del paladar del técnico, es un jugador que la realidad de la historia que entra y aporta algo. El tipo entró y pone un pase-gol, tiene una contextura física importante. Creo que él va a estar en la Copa del Mundo. Reitero, decepción Salazar para mí en ese segundo tiempo. O sea, yo Rodrigo siempre espero más. No había muchos volantes ofensivos en esta nómina, creo que no había ninguno. Pensé que iba a arrancar hoy. Habló en conferencia y yo pensé que eso de repente podía decir que bueno, podía ser un jugador titular, simplemente una conclusión. No me gustó el partido de Salazar y a Daguerre no lo podemos evaluar porque entra en el final del partido. Ya creo que no tocó la pelota Julio, pero seguramente para él, como dijimos, fue una noche soñada.